clase lo que estamos viendo es humedad del aire y en particular en este video vamos a ver las formas de expresarla y la relación que tiene cada una de estas formas con la temperatura. Acá lo que vemos es una porción de aire donde tenemos las moléculas de vapor de agua, que son estos puntos redonditos, donde está destacado que son invisibles las moléculas de vapor debido a su tamaño, que es muy pequeño. De manera que lo que sacamos en conclusión es que nosotros no podemos ver el vapor de agua, ¿sí?, a nuestra vista común. Lo que vemos, cuando vemos algo, ya vemos las gotitas de agua. Eso lo vemos en el caso de la niebla, la neblina, las nubes, ¿sí? Entonces ahí cuando ya está formada la gotita de agua, ahí lo podemos ver. Entonces, lo que vamos a ver acá es, supongamos que tomamos dentro de esta porción de aire, tomo 1 metro cúbico de ese aire. Si lo que quiero ver es la cantidad, porque la humedad del aire es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, y lo mido en 1 metro cúbico de aire, lo que vamos a obtener es la humedad absoluta. Si en lugar de tomarlo en 1 metro cúbico, lo voy a tomar en cuántos gramos o qué cantidad de vapor de agua hay en 1 kilo de aire total, donde el aire lo considero a todo, ¿sí?, todos los gases que conforman el aire, incluido el vapor de agua, lo que vamos a ver es la humedad específica. Pero también lo que podría hacer es decir, en vez de tomar todo el aire, lo que hago es tomar los componentes del aire, gases que son constantes, y saco el vapor de agua. Y en ese caso lo que vamos a tener es 1 kilo de aire seco. O sea, lo saqué el gas variable que es el vapor de agua. Entonces tengo 1 kilo de aire seco y veo cuántos gramos de vapor de agua hay en 1 kilo de aire seco. En este caso, lo que tenemos es la razón de mezcla. Lo importante de la razón de mezcla es que el numerador, que es los gramos de vapor de agua, no están incluidos en el denominador. El denominador es constante, porque es aire seco. Ya saqué el vapor de agua, que si ustedes recuerdan, era un gas variable. Otra forma es ver cuál es el peso que ejerce la cantidad de vapor de agua sobre una superficie. En realidad lo que estamos hablando, si bien lo vamos a ver en unas clases un poco más adelante, lo que estamos viendo es la presión que ejerce el vapor de agua, ¿sí?, como gas particular dentro de una mezcla de gases. A eso lo llamamos presión o tensión de vapor. Tiene varios nombres: presión o tensión de vapor actual, presión de vapor real, presión de vapor existente, ¿sí? Pero como sigla siempre lo vamos a llamar E. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es la saturación. ¿Cuándo estamos diciendo que el aire está saturado? Está saturado cuando ya no hay intercambio de moléculas de agua que pasan a vapor, al aire, ni de vapor que vuelven a condensarse a agua, o en realidad hay un equilibrio, ¿sí?, entre el pasaje. No hay una diferencia, sino que hay un equilibrio. En ese caso estamos hablando de la saturación, ¿sí? Normalmente cuando estamos en saturación, ya tenemos el contenido máximo de vapor que puede contener el aire, no puede contener más. Si bien hay casos de sobresaturación, pero vamos a lo que es eminentemente teórico y decimos que ya llegó a su capacidad máxima de contención de vapor de agua. Y en ese caso, en el concepto de saturación, aparece una variable que para nosotros también es importante, que es la presión o tensión de vapor de saturación. O sea, cuál es la presión
que ejerce el vapor de agua cuando su contenido es el máximo. En esta diapositiva vamos a empezar a introducirnos en ver cómo estas variables tienen relación con la temperatura. Acá, en este caso, lo que vemos es un metro cúbico de aire donde hay 3 ejemplos. Uno correspondería a la estación de invierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una temperatura de 10 grados. El segundo metro cúbico corresponde a primavera-otoño con una temperatura de 20 grados y el tercero a el verano que corresponde a una temperatura de 30 grados. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense que los redondeles que están en blanco con fondo blanco son moléculas de aire y los puntos negros o los redondeles negros son moléculas de vapor de agua. Lo que vemos es que cuando la temperatura es menor, hay, en este caso, 3 moléculas de vapor de agua, que sería la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener ese metro cúbico de aire. En el caso de la primavera y otoño, donde ya la temperatura es 20 grados, como las moléculas del aire están más espaciadas, va a poder contener más moléculas de vapor dentro de ese metro cúbico. Y en el verano, cuando la temperatura aumenta aún más, vemos que puede contener más moléculas de vapor porque las moléculas de aire están más espaciadas todavía. Entonces, en principio lo que vemos es que a mayor temperatura, la cantidad máxima de vapor que se puede contener por metro cúbico va a ir aumentando. Esto se produce porque el aire, al tener mayor temperatura, tiene más energía cinética y puede capturar más cantidad de vapor de agua. Además, si está más expandido por la mayor temperatura, las moléculas de aire están más separadas, por lo tanto hay más espacio para que se introduzcan las moléculas de vapor. Y por otro lado, también hay más energía para poder evaporar y producir el cambio de estado. Entonces, lo que vemos es que en invierno, para una temperatura de 10 grados, lo que va a poder contener como máximo son 8 gramos. Para una temperatura de 20 gramos, el máximo va a ser 15 gramos. Y para una temperatura de 30 gramos, 28 gramos. Fíjense que la temperatura varió 10 grados, 10 pasó a 20, le sumamos 10, pasa a 30. Pero la cantidad máxima de vapor no aumentó en forma proporcional a cómo aumenta la temperatura. No es lineal la proporción, ¿sí? Sino que vamos a ver que es exponencial. Acá, justamente en esta diapositiva, vemos esa relación que existe entre la temperatura y la presión de vapor de saturación, porque es el contenido máximo de vapor que puede contener una masa de aire a una determinada temperatura. Y es esta línea, esta curva, mejor dicho, esta curva roja, que fíjense que es una curva exponencial. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor de saturación en forma exponencial. Por supuesto, también la presión de vapor actual, real, como yo les dije, tiene el aire mayor capacidad a medida que tenga más temperatura de contener vapor. Pero no es una relación específica o una relación de una forma con una ecuación dada, porque va a depender de otras condiciones. Pero en términos generales también la tensión de vapor o presión de vapor real puede aumentar con la temperatura. Pero la función que vamos a ver acá es justamente la de la presión de vapor de saturación. Veamos un ejemplo que está marcado acá. Esta es la
temperatura del aire en una dada situación y esta es la presión de vapor que existe en ese momento. Fíjense que si unimos, esta es la presión de vapor con esta temperatura, tenemos este punto. ¿Cómo podemos hacer para que esta masa de aire o este aire que no está saturado, ¿sí? Porque no llegó a la presión de vapor de saturación, logre la saturación? Una forma, ¿sí?, que puede lograrse es ir agregándole vapor de agua, porque tiene capacidad todavía de contener porque no llegó a su máximo. Entonces, si le vamos agregando vapor de agua sin alterar la temperatura de la masa de aire, vamos a ir acercándonos a su presión de vapor de saturación. Ese es un camino. El otro camino es, estamos acá nuevamente, y lo que podemos hacer es ir enfriando la masa de aire. En este caso cambio la temperatura, pero no cambio el contenido de vapor que tiene, sino que la voy enfriando hasta que llego a un punto donde ese contenido de vapor es suficiente para saturarla. O sea, lo que se hizo es disminuir la temperatura hasta que el contenido de vapor existente logre saturar a la masa de aire. A esa temperatura a la que debemos llegar, que sería esta, la llamamos temperatura del punto de rocío. Temperatura de punto de rocío. De manera que cuando hablamos de humedad, aparecen otras dos variables que son importantes. Una es el déficit de saturación, que es la diferencia entre la presión de vapor de saturación y la presión de vapor real, o actual o existente, ¿sí? Entre la ES y la E. Eso nos interesa, es una medida importante también para ver el contenido de humedad. Y la otra es la temperatura de punto de rocío, que sería la temperatura que se debe enfriar la masa de aire para llegar a la saturación, manteniendo constante la cantidad de vapor de agua. En este caso, en la temperatura de punto de rocío, ¿cuándo ocurre? Lo vemos todos los días. Generalmente a la mañana, cuando vemos el rocío, ¿sí?, en las distintas superficies, en el pasto, en el auto, en las distintas superficies cotidianas que nos rodean y vemos las gotitas de agua, se produjo ese rocío por un enfriamiento de la masa de aire que llegó a la saturación. Hay otra variable que yo no les nombré acá todavía, que es la humedad relativa, que es la que normalmente nos dan cuando nos hablan de cuál es la situación del estado de tiempo en un determinado lugar. Y nos dicen en la radio, hoy la temperatura es de 20 grados y una humedad relativa de 60%. Bien, veamos qué es la humedad relativa. La humedad relativa es la cantidad de vapor actual, real, existente, que podríamos cuantificarlos en la fórmula como la E, pero también lo podemos cuantificar como la cantidad de masa de vapor. Entonces, por eso yo los pongo directamente en la cantidad de vapor actual, dividido la cantidad de vapor máxima que puede contener la masa de aire a la temperatura en la que está, por 100. La humedad relativa es una relación entre lo que hay y lo máximo que se puede contener. Supongamos que tenemos una cantidad de vapor actual o real de 8 gramos. Para volver a este gráfico que teníamos acá en otra diapositiva. Fíjense, si la E es de 8 gramos, o la cantidad de vapor es de 8 gramos, y en invierno, según esta temperatura, el máximo que puede contener es 8 gramos, si hacemos la cuenta, cantidad de vapor actual dividido cantidad de vapor máximo, por 100, ¿cuánto nos da? 8 dividido 8 por 100.
nos da humedad relativa del 100%. Ahora, si vamos a primavera-otoño, donde tenemos 15 gramos, ¿sí?, máximos que puede contener, ahora ya la cuenta va a ser 8 dividido 15 por 100, 53%. Y si vamos al verano, donde tenemos 8 dividido 28 por 100, nos da 29%. Entonces, la pregunta que nos surge es, si siempre tengo 8 gramos de vapor, ¿por qué la humedad relativa cambia? La humedad relativa cambia porque cambia la temperatura y por lo tanto cambia la cantidad de vapor máxima. ¿Qué nos muestra esto? Y ¿qué es lo que yo quiero que les quede claro? Que la humedad relativa no es una de las variables más representativas de la humedad del aire. ¿Por qué? Porque no nos dice cuánto es la cantidad de vapor que hay, sino nos dicen cuánto de lo máximo está ocupado, ¿sí? En el caso de invierno está todo ocupado, la cantidad máxima de vapor con 8 gramos está cubierta. Pero esto no sucede con 20 grados ni con 30 grados. ¿Sí? Por lo tanto, la humedad relativa es una relación y no es la variable más representativa para ver cuánto es el contenido de humedad. Es importante en el sentido de que es la más fácil de medir, es la que más se usa, pero cuando uno quiere ver en términos meteorológicos y tratar de ver un pronóstico y cuál es el estado de tiempo en una determinada localidad, no se usa la humedad relativa, sino que se usan las otras variables que yo les presenté antes. Ahora sí veamos, entonces, como vemos que la temperatura es importante, acá yo le presento qué pasa con todas estas variables, o por lo menos dos que son las más relevantes y ustedes lo van a tener que hacer en el práctico. ¿Qué relación hay entre la temperatura, la tensión de vapor y la humedad relativa? Si nosotros vemos la temperatura, obviamente, que es la curva acá rosa, ¿sí? La temperatura tiene un aumento en el verano, disminuye en invierno. Si vemos la curva azul, que es la tensión de vapor, tiene aproximadamente la misma forma. La tensión de vapor o presión de vapor real o actual, la E, sí sigue aproximadamente la curva de la temperatura, porque como les dije, si hay cuanto más temperatura, el aire está más expandido, las moléculas están más separadas, puede captar más vapor de agua, por otro lado tiene mayor cantidad de energía cinética, con lo cual eso genera que pueda acelerarse el proceso de la captación de vapor de agua y por el otro lado, al haber más temperatura, hay más energía o ser mayor la temperatura, se supone que hay más energía calórica, por lo tanto va a haber mayor cantidad de energía para el cambio de estado. Con lo cual es esperable que tengamos en la localidad, en este caso Rosario, mayor tensión de vapor en verano y menor presión de vapor en invierno. Pero fíjense la curva verde, que es la humedad relativa. La humedad relativa, en este caso, sigue una forma distinta a la temperatura y la tensión de vapor. ¿Por qué? Por lo que vimos recién. Porque es una relación entre lo que hay, la cantidad actual, dividido lo máximo. ¿Y cómo? La cantidad de vapor máxima va a ir aumentando con la temperatura y aún más que lo que aumenta la presión de vapor actual, lo que vamos a tener es una curva inversa. En invierno, en los meses de invierno,
¿sí? La humedad relativa es mayor, como vimos en la diapositiva anterior, es más fácil llegar a la saturación con menos cantidad de vapor de agua. Y en verano, esa humedad relativa va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque no alcanza el vapor de agua a llegar a cubrir el máximo contenido, con lo cual tenemos menos cantidad de humedad relativa. Pero eso no significa que tengamos en verano menos cantidad de moléculas de vapor, ¿sí? Esto queda claro. Fíjense que en diciembre estamos teniendo un valor de humedad relativa que no llega, que puede ser alrededor del 68%, pero sí hay mayor contenido de vapor. Lo que pasa es que esa cantidad de vapor no llega o no alcanza para cubrir el máximo, ¿sí? Bueno, esto ustedes lo van a poder hacer y van a poder ver la relación que existe para cada una de las localidades que les puede tocar o en particular si les toca la localidad de Sábado.